Aniversario de la batalla de Embororé. Son 385 años que pasaron de aquella histórica batalla, uno de los episodios más importantes de la historia de Misiones y del actual territorio argentino. Ocurrió 1641. Vamos a charlar con la licenciada en Historia Silvia Gómez, cofundadora y directora del Archivo Histórico Municipal de Posadas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Yo bien por acá, un poquito de calor, ¿no? Esta tarde. Y pero una sombra ahí con un tereré, Silvia, Viste para... que en los Sí, archivos, obvio. viste que en los archivos está fresquito. Vos entras a un archivo y es todo así Sí, fresquito. No hace calor. sí. Y cuando hace frío suele estar tibiecito. Es un lugar muy acogedor un archivo, aunque no creo. No, sí, te creo 100%. ¿Quién te Bien, habla? Acá estamos con Dani y con Vero, además de quien te habla, Rama. Hola Silvia. bien. Hola, ¿cómo están? Silvia, Chicos, pensaba, ¿qué ajá. será lo que nos vamos a recordar en Misiones dentro de 385 años? ¿Qué será lo que recordaremos Uh, hacia el futuro, no? ¿Cómo será? Porque, ¿Qué será? y, Posta. claro, porque... decir, no, escucho tu reflexión. porque pensaba, ¿no? Mientras repasaba esto en mi cabeza, esta gente ni se les cruzó en ese momento, en ese tiempo, que hoy estaríamos acordándonos de ellos, ¿no? Algunos nombres, muy poquitos sobrevivieron, pero eran miles y miles, Ajá. y seguro ni pensaron lo que estaban haciendo hacia el futuro, ni se les cruzó por la cabeza. Sin duda que no. Sin duda que no. Sin duda, la historia uno Ujú. se va escribiendo y creo que uno no toma dimensión real de lo que está sucediendo en el momento, en el presente. No, y encima dependemos de la predisposición o la elección de un historiador, en genérico lo digo, Ujú. que decida que este acontecimiento, este suceso o este hecho es digno de ser investigado, estudiado y dado a conocer sobre otros miles que quedan también Ujú. ahí en el ostracismo, ¿no? Pero me dio curiosidad pensar qué será lo que se hablará de este tiempo dentro de 385 años. ¿Se hablará de pasa de todo, por ejemplo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vaya uno a saber cuál es el parámetro de elección, no? No hemos hecho cosas tan grandes, Silvia. Nosotros apenas tratamos de hacer un programa de divulgación, de más, y ni por ahí algo bueno sale. Pero lo intentamos al menos. Silvia, te quiero consultar, ¿qué estaba pasando en ese momento en la región, en el siglo XVII, para que se Sí. llegara a una batalla como la de Embororé? Mira, había un bolonqui bastante grande. Primero vamos a ponernos de acuerdo en algunos términos, ¿sí? Ujú. En ese momento, la patria era más o menos de nuevo para marzo de 1641 España, porque hasta diciembre del año anterior, Ujú. la corona de Portugal y la de España estaban reunidas bajo un mismo rey, bastante criticado y resistido, pero estaban por esos lazos familiares de matrimonio, estaban reunidas bajo un mismo rey y llevaban 60 años así. Era un momento muy complejo en lo político en Europa. Acá en América teníamos el virreinato del Perú, de eso formábamos parte, ¿sí? Ujú. Un virreinato que tenía unos 40 años, era un virreinato joven, estaban totalmente abocados a extraer oro y plata y toda esa locura, y estábamos muy lejos de todo, ¿no? Sobre todo muy lejos de Lima. Y por si esto no alcanzara, la experiencia o el trabajo de los jesuitas, que vinieron inicialmente traídos por los portugueses a Brasil, eh, la misión de ellos era armar como un escudo en la frontera, ¿sí? De lo que habían sido los dominios españoles y portugueses, divididos por una línea imaginaria llamado Tratado de Tordesillas, que tuvo muchas versiones, que Ujú. nunca se marcó en territorio y que quedó ahí medio en la nebulosa cuando hubo un solo rey para los dos imperios, digamos, ¿no? Ujú. Así que había un revuelo bastante grande, y a eso hay que sumarle que no había muchas noticias, demoraba mucho un barco en ir y venir y traer las novedades, era como un teléfono descompuesto muchas veces, ¿no? Claro. Eh, era un caldo de cultivo especial,
sobre todo por lo que pasaba en Brasil. Nosotros no conocemos mucho de la historia de Brasil. Muy pocos sabemos que Brasil fue un imperio hasta casi finales del siglo XIX, bastante diferente a lo que pasaba en América, ¿no? Pero en Brasil, para esta época, un poco antes, van a llegar los holandeses. Los holandeses se impusieron sobre los portugueses o pretendieron jorobarles un poco el comercio del azúcar y los esclavos. Llegaban muchos esclavos a Brasil. Grandes navegantes los holandeses, ¿no? Sí, los tenemos como los Países Bajos, viste, Bélgica y Holanda, pero fueron un imperio en su momento. Otra que Piratas del Caribe, los muchachos holandeses, eran muy, muy complicados, y les jorobaron, no quiero decir jodieron porque es una palabra que no corresponde, pero les jorobaron el tráfico de esclavos, el gran comercio del tráfico de esclavos a Portugal, para las costas brasileñas, ¿no? Sí. Entonces, estos facenderos, estos estancieros o industriales, que estaban asentados en la costa atlántica de Brasil, en la zona de Sao Paulo, esto surge cuando descubrieron que no había ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, o sea, tuvieron que dedicarse a hacer otra cosa y cultivaron, sobre todo caña de azúcar y algodón. Y ahí se dieron cuenta que determinados indios servían como esclavos, como reemplazo de los africanos. Sí. Y empezaron a organizar lo que se llamó bandeiras. Las bandeiras eran grandes grupos de personas, de exploradores, dirigidos por estos holandeses que se las jugaban todas, no tenían ningún problema, tipo los burkas, podríamos decir. Eran una onda así, pero del siglo XVII, ¿no? Sí. Que a su vez formaban estas bandeiras con indios tupíes, les llamaban indios amigos. Sí. Eran más fáciles de dominar y estaban como más domesticados. Permítanme los términos porque no son despectivos, sino los que deberíamos utilizar para hablar en esta época. Todo muy horroroso lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Visto desde nuestros ojos actuales. Total. Estos grupos armados salían de San Pablo, cruzaban todo Brasil y entraban a este territorio, nuestra zona misionera actual, la zona de Paraguay. Y acá había un caramelito que los volvía locos. Los jesuitas tenían estos pueblos de indios con miles de indios dominados, amansados, educados, hablando español, claro. Y eran muy preparados en oficios. Es como si fueran mano de obra profesional de la época. Sí. Pero básicamente les habían enseñado a trabajar y les habían enseñado a obedecer. Claro. Entonces eso era muy preciado. Estos muchachos, los bandeirantes, venían, entraban a cazar indios. En un principio respetaban a estos pueblos, pero una, dos, la tercera vez dijeron: muchachos, nos volvemos locos caminando por la selva y acá tenemos miles dentro de una empalizada, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y empezaron a atacar estos pueblos. Sí. Y ahí rompen un equilibrio medio de palabra que había. Silvia, te pregunto una cosita. El rol de los jesuitas en esa, ¿cuál era su rol? ¿Era de resistencia o ellos eran pacifistas? ¿Cuál era el rol de ellos? Eran empresarios. Ellos tenían una misión muy clara, que era pacificar a estos indios, hacer su trabajo evangelizador, que era la consigna máxima, y producir para pagar los impuestos que debían a España, a Portugal, en ese momento la misma corona, pero básicamente para grandeza de la Compañía de Jesús. Sí. Abro un paréntesis, chicos, la Compañía de Jesús llegó a ser la principal banca de Europa. Funcionaban como prestamistas en Europa y les costó la expulsión después, ¿no? Un siglo y medio después. Y ellos estaban en la zona de frontera, como les dije antes, ¿sí? En principio eran muy obedientes a las órdenes que tenían, pero los que estaban de este lado del río Uruguay y del río Iguazú se dieron cuenta que los bandeirantes ingresaban a territorio español. Entonces empezaron a escribir a el padre superior de la orden y al rey: mire, señor rey, está pasando esto. Escribían al superior, nadie les daba bolilla. Sí. Como ya los bandeirantes entraban y les llevaban los indios,
levantaban 2000 indios, captaban y llegaban a San Pablo 500, chicos, porque en el trayecto, Claro. caminando por la selva y todo lo demás, lo que moría y se terminó el problema. Claro. Fue tal el tenor y el murmullo de que se venía una bandera muy grande que iba a entrar a levantar todo lo que podía entre el río Uruguay y el río Paraná. Habían trasladado pueblos y todos desde la zona de Paraguay porque era muy feroz esto, ¿no? Era un comercio muy lucrativo Sí. para los holandeses y los portugueses y muy protegido, obviamente. Cuando las noticias fueron muy preocupantes, 2 sacerdotes, uno de ellos Antonio de Montoya, de Ruiz de Montoya, Sí. viajaron a España a hablar directamente con el rey y decirle: señor, estamos escribiendo, mandando las novedades y no pasa nada, necesitamos armar, enseñarles, prepararlos militarmente para defender sus dominios. En ese momento se estaban peleando el rey que reinaba, valga la redundancia, Portugal y parte de los reinos de España, con el que quería asumir su derecho hereditario a ser rey de España, ¿no? Quería separar eso. Así que políticamente un momento muy complicado. Sí. Ahí estaban que sí, que no, pero mientras tanto, mientras el rey todavía no daba la orden y discutía el Consejo de India y qué hacemos, si es que esto es factible, si no nos van a matar nosotros los guaraníes, que qué sé yo, acá en la zona de los pueblos jesuíticos, habían conseguido que así de onda Buenos Aires les mandara 11 militares entrenados para a su vez preparar estas milicias de guaraníes. Por las dudas les dieran permiso, chicos. Sí. No sé si me explico. Sí. Acá la decisión ya estaba tomada, había que defender, España estaba muy lejos. Claro. Bueno, finalmente Ruiz de Montoya consigue una real cédula por la cual le autoriza el rey a preparar las milicias, que ya estaban casi listas, porque les cuento en un ratito cómo ya estaban hasta acantonados en determinados lugares. Sí. Pero tenía que conseguir permiso del virrey del Perú. O sea que Ruiz de Montoya de España se vino a Lima. En aquel tiempo, barco, Una travesía. diligencia, pero olvídate, meses. ¿Cómo hacía para me interesa esto y después pasamos un poco de la batalla, pero cómo hace para cruzar hacia el Perú? ¿Tiene que atravesar por el continente o cruza por arriba un estrecho? No, ahí venía de España a Perú y de Perú tenía que bajar. Claro, pero para venir de España a Perú y para que el viaje sea más rápido, lo hacían en gran parte en barco, suponiendo que todo esté bien y el barco llegue bien y no tuviera problemas en el viaje, claro. Y de ahí por tierra para acelerar los tiempos. Y después lograr que el virrey les dé bolilla, los escuche y decida lo que ellos necesitaban. Claro. Una travesía total. Que le dé lo que necesitaba. Es que vos te pones a pensar en la locura de que es eso, que es un mensaje. Para nosotros hoy por hoy es un mensaje que puede mandar a cualquier lado del mundo en segundos. Y esa persona tuvo que atravesar el Atlántico, volver a cruzar, de hecho, ir hasta el Perú para volver de hecho, a el gobernador ahora estuvo este día en Perú haciendo la ruta aérea Lima-Perú. Estamos hablando de 2 horas. Claro. Horas, claro, de pocas horas. Bueno, esto era mucho tiempo, y si todo salía bien, porque había maleantes, contrabandistas, asaltantes, piratas, bueno, la cosa era embrollada. Se cruzaban con los piratas del Caribe. Pero te digo que es Heidi, los piratas del Caribe, al lado de las crónicas escritas de la época. Claro. Escúchame, es un cuento de niños, Piratas del Caribe, que en realidad es una película muy linda de ver. Silvia, te llevaría, porque yo tengo hijas chiquitas, y esto, yo les digo decir, no, piratas, ¿y cómo eran los piratas? ¿Y qué hacían los piratas? Claro. O sea, vos me decís cuento de niños, ¿te llevaría un fin de semana conmigo, Silvio, para que nos cuentes? No, llévanos a la escuela de tu hijo. Nosotros tenemos, aprovecho, chicos, y hago autobombo, tenemos un ciclo de charlas con el archivo, y un listado de temas de historia local o de historia regional que ofrecemos a los colegios para el momento que quieran, con agenda previa. Y les ofrecemos charlas a los chicos para contarles, por ejemplo, sí, claro, porque vieron que no hay mucho tiempo para hablar de historia en las escuelas, hay muy pocas horas, y nuestra gurizada no conoce mucho de nuestra historia y creen que esto que estamos hablando pasó en las películas, o que las diligencias son de Buenos Aires, qué sé yo, o en otro lado. Y acá tenemos una historia riquísima. No te digo damas antiguas, pero las chicas se nos vestían más o menos así, ¿viste? Sí, tenemos una historia power.
Sí, sí, sí. Bueno, Y buenísimo. volviendo en Bororé, esta gran bandeira que se armó, este gran grupo de exploradores que tenía, entre las crónicas no se ponen de acuerdo, entre 100 y 900 canoas y balsas. Uy. Bueno, se acerca, para ubicarnos, se acerca hasta la zona del río Iguazú, Ujú. entran por el Uruguay y se acomodan en lo que sería más o menos inmediaciones del actual Peñón de Embororé, ¿sí? Para no dar los nombres de esa época. El arroyo se llamaba Embororé, el arroyo que es afluente del río Uruguay, que hoy es el 11 Vueltas, si no me equivoco. Bueno, un tiempito antes, unos días antes, ya los guaraníes al mando de los misioneros jesuitas habían andado por ahí, habían quedado los restos de una reducción que ellos habían fundado y habían trasladado, que es Nuestra Señora de la Anunciación de Sí. de Acaraguazú, perdón. La habían trasladado, entonces los misioneros y los guaraníes le habían prendido fuego y destruido todo lo que le podía servir a esta gente. Cuando esta gente llegó se encontraron nada, igual hicieron una empalizada bien prolijita porque pensando en la cantidad de esclavos que iban a meter allá adentro, Claro. o de potenciales esclavos. Bueno, para hacerla corta y no demorarles mucho, hay alguna escaramuza, hay canoas que van vigilando, hay indios de la bandeira que van desertando y les van contando a los jesuitas cómo lo que tenían armado, el armamento, en realidad la cantidad de canoas y qué sé yo. Mientras tanto, los jesuitas y los guaraníes tenían un grupo de caballería que no les servía mucho para el ataque, pero que sí servía para andar mandando mensajes, porque ahí el terreno es bastante complicado para el que no conoce, Claro. no es para andar a caballo muy fácil. Tenían muchas canoas y muchas balsas, tenían armas, tenían pocos arcabuces, que son esos fusiles de las películas que Sí, se sí. les carga el tiro. Sí. Bueno, tenían pocos, tenían solo 300 para 4.000 indios guaraníes. Los bandeirantes eran como 2.500, pero estaba el mejor armado. No van a creer que vino una creciente repentina en el Uruguay y sorprendió a todos, sobre todo a la bandeira, y les arrastró unas canoas y unas flechas que les avisó a los que estaban apostados ahí en Embororé, en inmediaciones, les avisó que estaba bastante cerca. Sí. Claro. Pero esas cosas que tiene la vida cuando juega para tu barco, ¿viste? Sí, Y sí. en ese momento era gracias a Dios. Claro. Sí, claro, pero olvídate. Dios está en otro lado. Todos de rodillas rezando, pero la pucha que sí. Claro. Bueno, se organizaron, mandaron 6 canoas para explorar a ver cuál era la distancia real, y estos en una vuelta, o sea, arriba, en las canoas de los jesuitas, y van y se topan de frente con 60 canoas de los bandeirantes. Imagínate el julepe. No. Trataron de huir, llegaron a la orilla, qué sé yo, pero les sirvió para ver que estaban mucho más cerca de lo que creían. El asunto es que ahí en la zona llevaban como un año los jesuitas y los guaraníes preparándose. Si sumamos esto a lo que les dije antes, que habían ido a España unos meses antes a pedir permiso y qué sé yo, acá la historia no nos cierra. O sea, para traducir, los jesuitas habían empezado no a desobedecer, pero sí a organizarse con tiempo para algo que les iba a suceder sí o sí, Claro. y que España no los iba a poder proteger porque estaba muy lejos. Tampoco el virrey del Perú. Claro. Mejor pedir El perdón 11. que pedir permiso, ¿no? Exacto, como hasta ahora, ¿viste? Hay cosas que no quieren cambiar mucho. El 11 de marzo de 1641, los guaraníes en sus canoas y balsas enfrentaron directamente en el agua a las canoas de los bandeirantes. Ahí arrancó la película. El 11 de marzo arranca esta historia. Ajá. Es la primera batalla en agua de los dominios españoles, defendiendo la soberanía de los dominios españoles en ese momento, ¿sí? Silvia, Todavía no se hablaba... Sí, te escucho. te hago una pregunta. ¿Armas de los guaraníes eran precarias? O sea, estamos hablando de que tal vez cuchillos, o sea, a mano limpia. No, tenían arcabuces. Arcabuces. Tenían 300. mosquetes, Ah, tenían arcabuces. mosquetes, tenían arcabuces, poquitos, Machetes. tenían machetes. ¿Sabes que tenían cañones hechos con tacuara guazú? Mirá. Mirá vos. Y la munición era piedra. ¿Y la ¿Sabés pólvora, una de la esas que te pólvora, dé? la pólvora la trajeron los jesuitas? ¿Cómo utilizaban eso? ¿Cómo Los hacían? jesuitas
Sí, la traían los jesuitas y había una fábrica de pólvora en Buenos Aires, ¿te acordás? Claro. Se fabricaba pólvora en Buenos Aires, pero necesitaban permiso del rey para eso. Bien. Medio fue ¿Qué? de costeleta que apareció acá. Y les quiero contar, Ajá. boleadoras de una sola piedra, ¿sí? Sí. También, macanas, que es una especie de martillo grande, ¿sí? Y después piedras, tenían equipos de batallones de empedrados o de pedreadores, que eran los que tiraban piedras. Claro. Trasladaban en su hombro 50 piedras más o menos en sus hombros, o sea, parecen armas muy primitivas, pero como estaban muy acostumbrados a manejarlas, eran armas muy efectivas. El guaraní creía que, claro, y el guaraní creía que la lucha a distancia no era digna de un guerrero. Necesitaban en esa época más el cuerpo a cuerpo, era como el honor, ¿no? Claro, la destreza física, si se quiere, a la hora de la lucha. Claro, y aparte, toda esta preparación que hicieron con militares entrenados y militares de trayectoria, ex militares, que también eran sacerdotes jesuitas. ¿Ustedes se acuerdan la película La Misión? Sí. Si alguno la vio. Bueno, en esa película que no tiene rigor histórico, pero que muestra hechos muy concretos, hay un sacerdote, hay un militar que fue un encomendero paraguayo que arrastra como una red con enseres, con toda su armadura y todo, en las travesías. Es muy llamativas esas escenas. Robert De Niro. Como arrastrando la culpa. Exacto. Robert como De Niro, arrastrando su Jeremy culpa, Irons ¿no? también, sí. De haber matado tanta gente, claro. Bueno, ese actor o ese personaje representa a la cantidad de militares, ex militares que pasaron a ser sacerdotes de la Compañía de Jesús para lavar sus pecados, seguramente por llamado a la vocación. Sí. Cerramos la batalla en Bororé, chicos. Sí. Esta batalla que se lleva adelante, donde desembocaba el arroyo llamado Embororé, ahí al pie del peñón actual de Embororé, lo que hizo fue, la idea no era ganar la batalla en el agua, sino obligarlos a desembarcar en una zona que los bandeirantes no conocían, que es un poco más abajo. Y en tierra los esperaban los guaraníes que habían sido entrenados como infantes y empezaron a huir. Literalmente fue una cacería lo que hicieron. Claro. Una cacería. Hay por ahí alguna anécdota contando que cuando estaban en el agua, uno de los comandantes bandeirantes de la bandeira le mandó una nota a uno de los curas, porque los capitanes de los guaraníes eran caciques de mucho prestigio en los pueblos jesuíticos, y le mandaron a uno de los jesuitas una nota diciendo algo así, palabras más, palabras menos: os ordeno que os rindáis. El cura rompió la nota. Claro. No quiero pensar lo que habrá dicho en perfecto español. Bueno, el asunto es que los hicieron desembarcar, los corrieron y los cazaron. Se salvaron muy pocos. ¿Qué fue esto en realidad, aparte de cuidar la soberanía de los dominios españoles de ese momento y cuidar la vida de miles y miles y miles de guaraníes? Esto fue, primero, la autoestima de ese pueblo guaraní habrá crecido un montón porque se pudieron defender casi sin recursos. Les jorobaron el tremendo comercio de esclavos indios a los portugueses y a los holandeses. De eso no hablamos mucho. Vieron que conocemos mucho del tráfico de esclavos africanos, pero casi nada del tráfico de esclavos nativos en América. Y fue mucho, chicos, ¿eh? Es cierto. Y fue muy lucrativo, muy lucrativo. Si tuvieras que darle un número de valor, de valorización del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondrías de importancia a la batalla de Embororé para nuestra región, no? Y en aquel momento, para los reyes de España, un 11. Un 11, porque le consolidó la frontera. Claro. Una frontera que no estaba consolidada, en un momento, una coyuntura política muy complicada, en la división de los dos reinos en Europa. Para España fue un 11. Bien. Para los jesuitas fue un 10. A los jesuitas les permitió vivir un siglo y medio más en ese trabajo que hacían de evangelización y en ese
no de balde Lugones lo llamó el imperio jesuítico, ¿no? Claro. Después discutimos si estuvo bien o estuvo mal, porque fue otra forma de conquista, pero estuvieron un siglo y medio más viviendo tranquilos. ¿Un personaje clave de las misiones jesuíticas? ¿Quién sería? De esta época de Mbororé, Nicolás Ñenguirú, el capitán general de las tropas o de las milicias, porque eran milicias de la batalla de Mbororé, Nicolás Ñenguirú, sin lugar a dudas. ¿Un mito sobre las misiones que habría que derribar? Que gracias a Dios llegaron los sacerdotes y crearon las misiones. Eso hay que desterrar. No fue gracias a Dios, fue otra forma de conquistar. Fue otra conquista, pero conquista al fin. Bien. ¿Un lugar histórico de misiones que todos deberíamos visitar? El Peñón de Mbororé, obviamente. El Cerro Mbororé, sin lugar a dudas. Y recomendame un libro para entender mejor la historia de la región, que un poco nos pueda, o sea, no solamente la provincia de Misiones, sino que nos dé un poco un contexto de cómo se conformó nuestra región. Pesado de leer, pero las cartas anuas de los jesuitas que están escritas en su momento, que escribían los sacerdotes que estaban acá para los superiores de la orden, eso sería. Son difíciles de leer porque es un español antiguo pesado, viste, medio redundante. ¿Cómo? Y otro trabajo. Las cartas, son ¿cómo los se libros llama? que escribió, cartas anuas. Están publicadas, están en internet, hay anuas, así A-N-U-A, a veces con doble N, anuas, de anuales, ¿no? Sí. Era como un informe que hacían todos los años los sacerdotes que estaban encargados de determinadas obras a un padre superior, a un jesuita superior que estaba en Córdoba, y desde ahí mandaban todo eso a España. No es casual que acá no haya un solo documento de la época jesuítica, porque todo eso se iba a España al Consejo de Indias, que termina formando el Archivo de Indias, ¿no? Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación, te agradecemos mucho. ¿Y me iba a decir uno más? Te iba a decir uno más. Hay un trabajo de Ulrico Schmidt, que fue un alemán que acompañó las primeras expediciones que se hicieron a América, sobre todo las de Colón. Ulrico Schmidt. Bastante desternado. Ulrico sí, era el nombre Ulrich del señor. Sí. Claro, pero con un Ulrico Schmidt es muy desternado. Hay imágenes o descripciones muy complicadas de leer si uno tiene el estómago medio occidentalizado, pero muy discutido. Muchos años la Iglesia Católica Apostólica Romana se dedicó a tratar de desarticular decir que esto fue falso, fue un relato armado por este alemán, pero habla muy claramente de cómo se procedió en las primeras décadas de la conquista de América. Silvia, muchísimas gracias por este tiempo. A ustedes, chicos, y disculpen lo que me demoré. Un abrazo. No, por favor. Excelente. Silvia Gómez, ella es cofundadora y directora del Archivo Municipal de la ciudad de Posadas. La verdad que siempre un lujo tenerla porque aprendemos un montón. Hoy repasamos en un nuevo aniversario de la batalla de Mbororé, la primera batalla naval que se realizó aquí en la región, en el río Uruguay. Me quedé con ganas de hacerle más preguntas. Sí, yo también, un montón más, pero bueno, es así, los medios son tiranos. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Hacemos un corte y ya venimos con más Pasa de Todo. Va a arrancar la carpa VIP después de este corte. Pasa de Todo por República. Agroveterinaria Itatí, un clásico de Posadas. Atención veterinaria, todo para el cuidado de tus mascotas. Además, lo que necesitas para el saneamiento de tu hogar y la salud de tu jardín, tu casa, quinta o tu chacra. Estamos en Cabred 2371 entre Uruguay y Francisco de Haro. Teléfono 443-3997. Atención veterinaria, horario corrido de 8 a 21 horas. Agroveterinaria Itatí, un clásico de Posadas. Somos la Universidad Gastón Dáchari. Ofrecemos una educación de vanguardia